El temor a lo desconocido es una emoción con la que el ser humano convive desde su origen. En muchas ocasiones, ese miedo instintivo está representado por la oscuridad y el vacío. Vinimos a Isla a trabajar en el área de educación, apoyando la mediación cultural de dos proyectos itinerantes de realidad virtual, que es Bienal del Maletero y Paseo Interestelar. Bueno, antes de llegar a Antofagasta y de empezar nuestro trabajo con la Corporación Cultural Saco, nosotras ya entendíamos estos dos programas como exitosos desde el punto de vista de las audiencias y del potencial que tenían. Primero por el carácter innovador de los programas. Hoy en día acceder a una experiencia de realidad virtual no es muy común. Nadie podría negarse a pasar por una experiencia así. Y a la vez es transversal para todas las edades. Particularmente yo no los había usado nunca. Es una experiencia muy que apela también como a una sensación como de intimidad, como uno está como solo con este mundo virtual para ti, en donde uno puede ir explorando, mirando diferentes formas, espacios. Interesante, muy buena, me divertí mucho con la realidad virtual y sobre todo me impresionó las diferentes visiones que tenían nuestros ancestros sobre las constelaciones. La verdad que me pareció muy interesante, ya que te mostraban constelaciones de cómo lo veían nuestros antepasados, y la verdad es que era bastante entretenido y bonito todo. Me encantó, fue algo muy bonito. Yo digo que se debería volver a hacer. Había escuchado un par de ellas, por ejemplo la constelación de Orión, pero la Chacana la verdad es que no la conocía. Es muy bueno que los niños puedan aprender de diferentes maneras y maneras más didácticas. Así los niños pueden disfrutar de la ciencia y querer la ciencia. Además es una actividad muy divertida que me dejó crear mi propia visión sobre las estrellas, las constelaciones en general. Muy bonita experiencia para descubrir nuevas cosas, una forma de interpretar algo que siempre has visto, pero siempre te dicen cómo es, pero nunca has tenido tu propia cosmovisión, por ejemplo. En el caso de Paseo Interestelar, es un programa que viene a contar la cosmovisión de comunidades ancestrales de la región. Y lo que nos parece interesante que este programa, más allá de rever la historia y mostrárnosla, también permite cuestionarnos cuál es nuestra cosmovisión actual. Es interesante pensar que para hablar de la cosmovisión andina estamos usando lentes de realidad virtual, es decir, estamos hablando de aquellos que miraban el cielo y estamos proponiendo verlos a partir de una tecnología actual. Entonces, me parece interesante que no solamente podemos hablar del pasado y de las culturas que nos preceden, sino cómo estamos viendo el mundo hoy en día. Primero novedosa, porque primera vez que veo algo así, no se me hubiera ocurrido que pudieran haber una tecnología, o sea, tan avanzada de llegar a este punto de un relato interestelar. A mí lo que más me llamó la atención fue el tema de que por un lado estaban los científicos, ¿no?, muy marcados, estaban marcados los puntos sobre la cosmovisión, digamos, griega, o la que más usan los científicos en el cielo, y se pusiera al lado, digamos, la cosmovisión andina, que tiene que ver con esta visión, porque antes no se tomaba en cuenta la cosmovisión como andina, solamente era como que era más importante la cosmovisión desde la mirada científica que viene desde lo griego. Entonces, que se haga una comparación o que se le ponga en paralelo, para mí fue súper importante. Me gustó mucho, creo que fue muy claro, muy entretenido aprender de esa forma, digamos, especialmente para las personas que no tienen acceso a estas cosas. Porque yo igual trabajo con niños en los colegios y me gustaría yo enseño cultura indígena, cultura andina, cosmovisión andina, y me gustaría mucho que los niños pudieran o tuvieran acceso a este tipo de tecnología, digamos, para entregar la educación. Creo que los niños lo entenderían porque igual es como didáctico y es como una experiencia única, digamos, y significativa de aprendizaje.
Yo encuentro que es espectacular para enseñar a los niños el tema de la cosmovisión andina comparada con con la otra. Es una muy buena introducción, voy a decir. Significa, es interesante para sensibilizar el público a este tipo de ideas que no son muy bien conocidas. Es del siglo XXI, vamos a decir. Yo soy un poco del siglo XX también, significa que en el siglo XX eso no tuvo lugar. Pero es una manera atractiva, especialmente por los jóvenes. Yo pienso puede estar interesante. Recién yo vi otras proyecciones del mismo tipo en la Estación Espacial Internacional, etc. Bon, el interés es que tenemos una visión esférica, significa que podemos ver arriba, abajo, al lado, a la izquierda, a la derecha o en todas las direcciones, lo que permite desensibilizar especialmente a la noción de esfera en astronomía. Es una noción que es bastante difícil hacer pasar por la gente que vive en un horizonte plano. Estamos en la superficie de la Tierra, pero cuando estamos hablando de astronomía de posición especialmente, estamos hablando de la esfera. Y para entender que la noción de esfera, la noción de constelación, la noción de Vía Láctea, etc., eso puede estar súper útil de utilizar este tipo de herramienta. Una cosa súper buena que yo vi es que pusieron colores a las estrellas. Eso es bastante importante, ¿no? Las estrellas tienen colores y es bastante importante de hacer decir una cosa muy simple. Ustedes tienen la impresión que el azul es frío y el rojo es caliente. Estamos exactamente el opuesto en astronomía. Las estrellas calientes son estrellas azules, las estrellas frías son estrellas rojas. Significa una herramienta como la que ustedes tienen permite de hacer pasar este tipo de nociones también. Bueno, yo soy la educadora de lengua y cultura indígena de aquí de los jardines Conejitos Blancos, de aquí de la comunidad de Chiu Chiu. La verdad que fue una experiencia maravillosa, ¿ya? Y sobre todo la relación con nuestra cosmovisión andina, ¿cierto? Que es muy importante relevarla y conocerla también, porque a pesar de que somos de la cultura, a veces se desconoce, ¿cierto? Y que esto también pueda ser transmitido a los niños. Es como lo más cercano que uno pudiera llegar a vivir esta experiencia, porque la verdad que esto es como un sueño, o sea, las estrellas están como, tan lejanas, ¿cierto? Y esto es como un sueño, y estar tan cerca de las estrellas. La verdad que sí, lo considero sumamente importante, porque además somos una región privilegiada, ¿cierto?, con estos cielos tan limpios y que estos espacios son muy pocos. Entonces yo creo que estas experiencias son muy educativas para los niños, ¿cierto? Y también obviamente para revalorar su cultura, porque esto lo tenemos acá mismo, o sea, fue como maravilloso para ellos, o sea, el hecho de que uno lo comentara y lo que había visto ayer, que era muy bonito. Una tía nos contaba que ellos querían como tomarlos así como agarrar las estrellas, ¿cierto?, con sus manitos. Entonces yo creo que eso es una experiencia única para ellos. ¿Yo también qué hago acá? ¿De qué ser niño? Eso es como muy interesante porque es como una experiencia muy envolvente. Y también eso de que cuando uno se saca los lentes hay una sensación de querer también contar la experiencia de manera como medio inmediata, y eso también es muy favorable como para hacer mediación, que da como esas ganas de hablar. Lo interesante de la propuesta es que el equipo de SACO concibe estos programas no solamente como una experiencia virtual, sino con una post-reflexión de lo que esta experiencia propone. Me parece que son interesantes los proyectos que se plantean desde dispositivos de conversación, de cómo continuamos después de que vivimos esta experiencia, y no una idea de espectáculo más allá de las potencialidades que los programas traen.